¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a hablar, hoy en la clase vamos a ir hablando de la FGP y vamos a hacer algunos ejercicios. La idea es representar algunas propiedades y bueno, ahora nos vamos a poner a hacer ejercicios y básicamente estas propiedades son propiedades similares o análogas a propiedades que ya vimos sobre la FGM y vamos a ver otra que le relaciona la FGP y la FGM. Entonces, básicamente esto es, habíamos visto lo mismo para para el FGM, ¿no? ¿Qué pasa cuando teníamos la FGM de una suma? O sea, cuando conocíamos la FGM de dos variables y queríamos la FGM de la suma, si eran independientes, que es el supuesto que tengo acá, lo vamos a remarcar. Tengo X e Y, dos variables aleatorias independientes, esto quiere decir independientes, ¿sí? Si no son independientes, no vale la propiedad que tenemos acá. Y N un número natural o el cero. Cuando habíamos visto para la FGM, la propiedad era con un número real, ¿sí? Ahora tiene que ser un número natural porque básicamente van a ver que las cuentas que vamos a hacer acá harían que no tenga sentido. Por ejemplo, nosotros habíamos visto que la FGM de una constante, la constante C, un número real, la FGM de esa constante pensada como aleatoria era E a la C por T. Ahora si yo quiero pensar la FGP de una constante, para que tenga sentido, tiene que ser un número natural o el cero, tiene que ser un entero no negativo. ¿Por qué? Porque si la constante es 3, pensado como variable aleatoria, su rango es solamente el 3, o sea, el conjunto que solamente tiene el 3. Y recordemos que para que tenga sentido hablar de la FGP, el rango tiene que estar incluido en los enteros no negativos. Entonces, si yo quiero la FGP de menos 3 o de 5,8, no va a tener sentido porque menos 3 o 5,8 pensados como variables aleatorias tienen rango menos 3 o 5,8 y eso no está incluido en los enteros no negativos. Entonces solamente tiene sentido pensar, por ejemplo, en la FGP del 2 o la FGP del 3 o la FGP del 5. Bueno, es muy fácil probar usando la definición, usando la misma idea que no las voy a probar porque son las mismas propiedades, las demostraciones son muy similares a las que ya vimos para el FGM, así que prueben de hacerlas, las dejo si quieren como ejercicio y si tienen dudas me preguntan. Pero bueno, básicamente, si tengo la FGP de un número, pero de un entero no negativo, la FGP es T a la N. ¿Sí? Simplemente. La FGP de 2 es T al cuadrado. La FGP de 0 es T a la 0, o sea 1. ¿Sí? Si tengo X e Y variables independientes, insisto, si no es cierto, hay que usar un razonamiento muy similar al que usamos para la propiedad análoga del FGM. La FGP de X más Y es la FGP de X por la FGP de Y. ¿Sí? Las sumas se multiplican, igual que hacíamos con la FGM. Y si tengo una variable y la multiplico con una constante, acá pasa de vuelta lo mismo. Si yo tengo que, por ejemplo, X es una Poisson, ¿no? El rango es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si yo la multiplico por 2,5, el rango ahora va a ser 0, 2,5, 5, 7,5, 10 y ya no tiene sentido hablar de la FGP. O sea que acá tiene sentido hablar de la FGP si n es un número vuelto, un entero no negativo. Si lo tengo que multiplicar por un número entero y no negativo. ¿Qué pasa cuando hago eso? Bueno, ¿cómo le afecta a la FGP de X multiplicar por ese número? Bueno, se mete adentro, pero en vez de meterse adentro multiplicando, como pasaba en la FGM, se mete como un exponente. ¿Sí? Ahora le vamos a dar un ejemplo, pero básicamente si lo tengo la FGP de X y quiero la de 2X, en todas las T tengo que meter T al cuadrado. Si quiero la FGP de 3X, en todas las T tengo que meter T al cubo. ¿Sí? Ahora después vamos a ver un ejemplo y vamos a ver qué tiene sentido. Y hay otra más, la quiero mencionar, que es una relación entre la FGP y la FGM. Voy a hacer la cuenta para que veamos, porque de hecho a mí a veces me cuesta recordar hay como dos fórmulas que siempre tengo en la cabeza y me cuesta recordar cuál es la correcta, así que les voy a hacer la cuenta para que entiendan de dónde sale. Si nosotros tenemos la FGM, FGM es la esperanza de E a la T por X. ¿Sí? Y la FGP es la esperanza de T a la X. Ahora hay una manera de relacionarlas entre sí porque no se ven tan distintas. De hecho, fíjense que no son nada distintas porque yo donde dice E a la T por X puedo hacer un truco que se usa mucho en muchos contextos, que es cuando tengo un exponente donde hay una multiplicación, a veces me conviene más pensarlo como una potencia de potencia.
¿Y por qué me conviene más pensarlo con potencia de potencia? Bueno, porque yo acá tengo e a la t por esperanza de t a la x, y acá tengo esperanza de e a la t por x, y yo puedo pensar así. Yo puedo poner un paréntesis así, y e a la t a la x es lo mismo que e a la t por x, porque la propiedad de esa de los exponentes me dice que potencia de potencia se multiplican los exponentes. Entonces, la FGM también yo podría decir que es la esperanza de e a la t a la x. Entonces me pregunto, ¿cómo podría hacer para pasar? Si conozco un FGP, ¿cómo podría hacer para encontrar la FGM? ¿Cómo convierto esto en la FGM? ¿Sí? Piénsenlo un minuto. Piénsenlo un segundo si quieren. A ver cómo podrían convertir esta expresión que habría que hacer en términos matemáticos, en términos de hacer alguna cosa con esta función para obtener la FGM. A lo mejor ya lo vieron en el apunte, si estuvieron leyendo. Yo les doy la respuesta. Básicamente, si yo donde dice t, acá, o sea acá, y donde dice t, pongo e a la t, me queda esto. ¿Sí? Si donde dice t a la x, a la t la reemplazo por e a la t, me queda e a la t a la x, y por lo que dijimos, eso es la FGM. Entonces, ¿qué es eso de a la t la reemplazo por una función? Es la composición, es una composición de funciones. Si yo a la función de generar la probabilidad del FGP la compongo con la función e a la t, ¿sí? Es decir, acá donde dice t pongo e a la t, me queda la FGM. O sea que la fórmula es esta. G de x evaluado en e a la t es igual a la FGM. ¿Estamos de acuerdo? Y por el mismo motivo, acá hay un tema por ahí de dominio para discutir, pero se puede probar que funciona. Si yo donde dice t, ahora pongo logaritmo natural de t, ¿qué me va a quedar? Si donde dice t pongo logaritmo natural de t, acá me va a quedar m evaluado en el logaritmo natural de t. ¿Sí? Y si pongo acá logaritmo natural de t, me queda e a la logaritmo natural de t. Y e a la logaritmo natural de t es t porque son funciones inversas. O sea que si ahora reemplazo por el logaritmo natural en esta expresión, vuelvo atrás y acá vuelvo a obtener la FGP. Entonces, esta expresión me dice cómo, conociendo la FGP, yo puedo obtener la FGM. Componiendo con e a la t, metiendo e a la t. Y cómo, conociendo la FGM, puedo obtener la FGP. ¿Qué hago? Donde dice t, tengo que poner el logaritmo natural de t y obtengo la FGP. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo en el... De hecho, lo voy a hacer acá. En la guía, el primer ejercicio de FGP, que ahora no me acuerdo cuál es, pero ahora se los digo. Les pide que busquen algunas FGPs. Una es la de la geométrica, que ya la vimos en la última clase. Otra que figura ahí es la binomial, otra es la Poisson, y hay otra que dice, que después lo hacemos ese ejemplo. Pero, ¿cómo será la Poisson, por ejemplo? Con la binomial es lo mismo, así que les hago la Poisson. Para la Poisson tengo dos opciones. ¿Sí? Una opción sería aplicar la definición. Pueden hacerlo. Es prácticamente la misma cuenta, es hasta un poquito más fácil que la cuenta que ya hicimos para buscar la FGM de la Poisson. Pero como ya la hicimos, y ya sabemos que la FGM de la Poisson es e a la lambda, lo voy a ver más tarde. Mucho exponente tiene. Como ya sabemos que el FGM de la Poisson es e a la lambda por e a la t menos 1, ¿sí? Esa cuenta la hicimos. A lo mejor lo que puedo hacer es hacer esta propiedad y en la función general de momentos meter el logaritmo y eso me va a dar la FGP. Entonces voy a hacer eso. Voy a hacer la FGP evaluada en el logaritmo y eso me va a dar e a la lambda por e a la, y ahora como estoy componiendo con el logaritmo, donde dice t, acá, o sea, acá, en todos los lugares donde dice t, acá es en uno solo, pero si hubiese otros lugares donde dice t, tengo que ponerlo en otros. En todos los lugares donde dice t, pongo logaritmo natural de t. Y entonces, acá me va a quedar logaritmo natural de t, menos 1. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me queda? Bueno, e a la lambda, y e a la logaritmo natural de t, de vuelta, me queda t. O sea que me queda lambda por t menos 1. ¿Sí? Y esa es la FGP de la distribución de Poisson. ¿Sí? En la binomial es muy similar. ¿Sí? La binomial es 1 menos p más p por e a la t. Bueno, esa e a la t y toda la n, ¿no? Esa e a la t se convierte en t. 1 menos p más p por t, todo elevado a la n.
Vamos a hacer otro ejemplo usando las otras propiedades. Hay un comentario sobre esto. Ojo con esta fórmula. Es muy fácil mezclársela con otra cosa que ya vimos. ¿No vimos algo parecido a esto? A ver, piénsenlo un minuto. Vimos esto. Vimos esto. Vimos el logaritmo natural de la función generada de momentos. ¿Se acuerdan qué es eso? Es la función de cumulantes. ¿Sí? La función de cumulantes es el logaritmo de la función generadora de momentos. La fórmula para obtener la FGP es la función generadora de momentos evaluada en el logaritmo, es al revés. ¿Sí? O sea, en este caso es m de x compuesto con el logaritmo y acá es el logaritmo compuesto con m de x. Es al revés el orden, lo aviso porque es muy fácil confundirse, obviamente. ¿Sí? Pero básicamente es al revés, ¿sí? De esta fórmula. Lo remarco precisamente para que no se equivoquen con eso porque es posible confundirse. Cuando no se los dice, ¿no? Ahora que se los dije, no se confundan porque no se los perdono. No, mentira. Igual no se confundan. Vamos a hacer entonces un ejercicio, ¿sí? Usando todas estas propiedades. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 14 de la práctica, ¿sí? El anterior, lo que hicimos era del 13, creo que era el 13A o B, no me acuerdo, pero lo de la Poisson era el 13. El ejercicio 14 me da como dato que tengo dos variables aleatorias X discretas con rango donde tienen que tenerlo para tener FGP y me da las FGP. No me dice qué distribuciones tiene. O sea, no tengo la distribución. ¿Puedo recuperar la distribución? Bueno, en algún sentido sí. Yo podría calcular cualquier probabilidad y en teoría sí porque tengo la FGP. O sea, no es de ahí a poder a poder decir esto es una binomial, esto es una geométrica, por ahí es más complicado, ¿sí? Porque bueno, hay que reconocer que lo que se va formando sigue alguna de esas formas, pero técnicamente la información de la distribución la tengo, ¿sí? Más allá de poder ponerle nombre o no ponérsela. Entonces, yo tengo la FGP de X y la FGP de Y. ¿Qué distribución son? Bueno, no sé, las que sean, pero tengo las FGP. Y me defino una nueva variable aleatoria X, Z, que es X más 2Y, ¿sí? Fíjense que, y lo que me pide el punto A es que busque el FGP de Z. Fíjense que tiene sentido que me pida el FGP, porque si X solamente tomaba valores enteros, no negativos, y también, al hacer X más 2Y, también la cuenta solo toma valores enteros no negativos. ¿Sí? Si yo pusiera X menos Y, ya no tiene sentido. Porque, o no necesariamente tiene sentido. Porque podría pasar que X valga 1 y valga 2, y entonces X menos Y va a ser menos 1, y Z, si Z en el rango de Z está en menos 1, no vamos a... En ese caso no tiene FGP la Z. ¿Sí? O sea que mientras sea una suma tiene sentido, y mientras multiplique por un número enteros positivos, tiene sentido. ¿Sí? Entonces, podría pasar que en algún caso una resta funcione y podría pasar, pero tendría que ser algo así como que la X tiene, el rango de la X es 4, 5, 6 y el rango de la Y es 0, 1, 2. Entonces, cuando resto, no pasa nada, digamos, en ese caso. Pero en general no es una situación que se dé muy comúnmente. Si se da, bueno, se estudiará en ese caso particular. Pero entonces en este caso tiene sentido, así que podemos buscar la FGP de Z. Y va a ser, bueno, la FGP de X más 2Y de T. Y el enunciado lo otro que dice, yo me olvidé anotar, es que X e Y, obviamente, ¿qué tendré que suponer para poder hacer algo acá? ¿Sí? X e Y son independientes. Ya se van a ir dando cuenta que en esta materia, el 98% de las veces que les pregunte, ¿y esto por qué es cierto? La respuesta va a ser porque son independientes. ¿Sí? Acostúmbrense de últimas y a veces, ahora bueno, no nos vemos mucho, pero cuando nos veamos en clases de consulta, cuando no sepan bien qué contestar, contesten porque son independientes. A veces por ahí no va a tener nada que ver con nada, pero tienen mucha chance en esta materia de si les pregunto algo y por qué es, y me contestan porque son independientes, tienen mucha chance de pegarle. En serio. En joda, pero en serio. X más 2y, entonces, puedo separar. Porque X y 2y son ¿qué? Son independientes. Como la X y la Y son independientes, X y 2y también son independientes. Así que entonces acá puedo decir que esto es G de X. ¿Y cómo separo acá? Más, no, por. ¿Ok? Acá es por G de 2y, que es la propiedad que vimos recién. Y ahora, ¿qué hago con el 2? Si esto fuera la FGM, el 2 lo pongo acá multiplicando la T. Pero lo que vimos es que, en este caso, el 2 va a ir como un exponente de la T. Ahí es T al cuadrado. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo me queda la FGP de Z? Bueno, me queda la FGP de X, que es esta, T sobre T menos 2 al cuadrado, por G de I, que es esto, pero evaluado en T cuadrado. O sea que en vez de poner un medio más un cuarto T más un cuarto T cuadrado, voy a poner un medio más un cuarto por T al cuadrado, más un cuarto por T al cuadrado, o sea, T a la cuarta. ¿Sí? Y esa es la FGP de Z, o sea, con eso ya estamos. ¿Ok? De todas maneras, conviene ver si se puede escribir de alguna manera un poco más cómoda, más que nada porque piensen que vamos a tener que derivar esto, ¿sí? Para eventualmente. Entonces, para derivarlo sí conviene mejorarlo, pero en principio si me dicen cuál es la FGP de Z, la podría dejar así. Yo lo que voy a hacer es sacar un cuarto de factor común, ¿sí? En cada lado, para que no me queden tantas fracciones dando vueltas. Voy a dejar eso un cuarto ahí. Y después, si saco un cuarto de factor común, acá me queda 2, para que al multiplicar me vuelva a quedar un medio, más T cuadrado más T a la cuarta. ¿Sí? Y eso me va a quedar multiplicado por T. O sea, voy a tener T por 2 más T al cuadrado más T a la cuarta sobre T menos 2 al cuadrado. Y derivar esto va a ser medio un bajón, y puede ser un poco, pero hay cosas peores. ¿Ok? Pero entonces esa va a ser la FGP de Z. Lo voy a escribir acá arriba. No, lo voy a dejar ahí. ¿Sí? Así vamos a pasar al punto B. Voy a ver dónde la puedo escribir. Acá. Ya voy a ponerlo acá. Esto lo voy a borrar. Vamos a poner acá entonces la FGP de Z es un cuarto por T por 2 más T cuadrado más T a la cuarta sobre T menos 2 al cuadrado. ¿Ok? Bueno, listo. Entonces, vamos al punto B. El punto B me pide dos cosas. El punto B me pide dos cosas. Me pide la probabilidad de Z en 2, la probabilidad puntual, la función de probabilidad puntual de Z evaluada en 2, y la probabilidad de Z mayor a 0. Ahora después hacemos esa. Pero primero hablemos de esta un poco. Quiero mostrarles alternativas en realidad. Porque digo, en principio, con las propiedades que vimos en la clase pasada, de la propiedad esta básica de la FGP, que básicamente genera probabilidades, lo que vimos es que para calcular la probabilidad de Z en 2, ¿cómo lo puedo hacer usando la FGP? Piénsenlo un minuto, yo les pongo la respuesta. Tengo que hacer la derivada segunda. ¿Por qué segunda? Porque es en 2. Si fuera en 5 es la derivada quinta. Si fuera en 1 es la derivada primera. La derivada segunda de X en 0. ¿Por qué en 0? Porque para que dé probabilidades tiene que ser en 0. No importa si es la probabilidad en 5, la probabilidad en 8, la probabilidad en 0. Para que genere probabilidad tengo que evaluar en 0. Para que genere momentos, que son los momentos factoriales, tengo que evaluar en 1. ¿Sí? ¿Voy a evaluarla en 8 alguna vez? No, no me sirve para nada, en principio. Entonces, para que genere momentos factoriales se evalúa en 1, para que genere probabilidades se evalúa en 0. Lo que me dice que es la probabilidad de 2 es la derivada segunda. Y no me tengo que olvidar que para completar esto tengo que dividir por el factorial de 2. ¿Sí? Esta es la fórmula que vimos, la fórmula que habíamos visto en la clase pasada. ¿Ok? Entonces no me tengo que olvidar de esto, porque si no me va a dar mal, básicamente. Cuando es con 1 en 1 o en 0, ahí, bueno, en ese caso siempre da factorial de 1 y factorial de 0 son 1, entonces se influye. Pero por eso puse también este ejemplo para recordar que hay que dividir por el factorial de 2. Entonces, ¿qué habría que hacer? Bueno, fácil en principio. Molesta la cuenta, pero fácil. Derivar esto 2 veces y evaluarlo en 0. ¿Fácil equivocarse? Sí. Yo, para no gastar tiempo en llenar el pizarrón de cuentas, no voy a hacer esa derivada segunda. Y aprovecho en realidad para mostrarles otra manera de encarar el mismo ejercicio. ¿Sí? Pero como igual en el punto C van a necesitar, ahora les explico por qué, van a tener que calcular la derivada segunda, háganla, porque la van a tener que hacer. Pero me gusta igual la idea de contarles una alternativa, un enfoque un poco alternativo, donde por ahí hay que calcular alguna derivada segunda, pero de las funciones más originales que son más fáciles de derivar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poco eso. O sea, yo digo, hagan la derivada segunda y evalúen en 0. Chequenlo. ¿Sí? No es tan difícil. De todos modos, yo ahora sí les voy a hacer la derivada primera en el ítem siguiente.
O sea que no es tan... Ustedes tienen que ir al paso siguiente. Yo les voy a hacer la derivada primera, se la voy a dejar escrita bien lo más lindo posible, cosa que a partir de ahí lo único que tienen que hacer es derivar de vuelta y sin acomodar nada, dejando así como está, directamente evalúan el 0, dividen por 2 y eso les va a resolver este ejercicio. ¿Ok? Yo les voy a mostrar un camino diferente. Sonó como una cosa así como medio... Que les voy a mostrar un camino diferente. Sonó una cosa, no sé, medio secta. Bueno. Z habíamos visto que estaba definido como X más 2Y. Sí, ya me está empezando a afectar la cuarentena, claramente. No lo comenta. Z es igual a X más 2Y. Y en este caso, como son variables discretas y ya sabemos que el rango está incluido en los enteros no negativos, tenemos una alternativa que no teníamos en el caso continuo, que es la siguiente. No hay muchas maneras posibles de que Z valga 2, que es lo que me estamos preguntando. Yo quiero calcular, insisto, la probabilidad puntual de Z en 2. Y no hay muchas maneras de que Z valga 2. Porque fíjense, yo tengo que hacer, si yo le doy valores a X, y ahí puedo encontrar cuánto vale Z. Y cuánto vale Z, que es X más 2Y. Y los valores de X y de Y son muy complicados. O sea, no pueden valer 0,3, porque si no tendrían FGP. Los valores posibles son 0, 1, 2, etc. ¿Sí? O sea, en principio parecen muchos casos, pero ahora a ver que no lo son. O sea, podemos ir viendo 0, 0. Por ejemplo, le pongo a X el valor 0. Automáticamente puedo ver qué valor tendría que tener Y para que Z valga 2. ¿Estamos de acuerdo? Si X vale 0, ¿cuánto tiene que valer Y para que Z valga 2? Es casi como despejar una ecuación en realidad. ¿Sí? Quiero que Z sea 2, X0, despejo, que me da Y igual a 1. O sea que 0, 1 en principio sería una posibilidad. X igual a 0, Y igual a 1 haría que Z dé 2. ¿Ok? ¿Por qué estoy haciendo este enfoque alternativo? Bueno, primero porque no tenía ganas de hacer la derivada segunda de esto. ¿Sí? Pero ustedes la van a tener que hacer, o sea que lo van a hacer igual. Pero digo, está bueno tener maneras alternativas. A veces cuando uno dice, uy, esta cuenta le tengo miedo, seguro me voy a equivocar, ver si se les ocurre algún camino alternativo de resolver el ejercicio. Está bueno, ayuda, digamos. Básicamente, la materia esta se trata de obtener herramientas para resolver problemas. O sea, ya sean problemas estadísticos o ejercicios, digo, se trata de eso la materia. O sea que hay que aprender a pensar las cosas de diferente manera. Entonces, 0 y 1 es una posibilidad. ¿Sí? Me da 0 más 2, da 2. Con X igual a 1, ¿cuánto tendría que valer Y? Piensen un segundo. La respuesta es que Y tendría que valer un medio, tendría que valer 0,5. Y eso no puede ser. Así que X no puede ser. El caso con X igual a 1 no tiene sentido. O sea, con X igual a 1 no hay ningún valor de los posibles de Y, que son 0, 1, 2, etc., que me vayan a dar 2. ¿Qué pasa si X es 2? Bueno, si X es 2, Y valiendo 0, hace que Z valga 2. O sea que ese caso también es posible. Y obviamente ya está, porque en realidad si X es 3, ya me pasé. O sea, si es 3 o 4 o algo más, ya me pasé. O sea que en realidad con analizar la probabilidad de que pasen estas dos cosas y estas dos cosas y sumar, ya estoy. ¿Por qué? Porque, digamos, podríamos decir algo así. Voy a tratar de escribirlo más formalmente. ¿Se entendido? Espero que se haya entendido esto, ¿no? Lo que yo estoy buscando es la probabilidad puntual en 2. O sea, la probabilidad de que Z sea igual a 2. Bueno, lo que yo estoy diciendo acá es que eso puede pasar. Si X es igual a 0 e Y es igual a 1, o también puede pasar si X es igual a 2 e Y es igual a 0. O sea, cualquiera de esos dos casos. Este caso o este caso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago la cuenta? ¿Hasta ahí estamos? ¿Cómo hago la cuenta? Estos dos casos son excluyentes. O sea, si X es igual a 0 y Y es igual a 1, no va a pasar que X es igual a 2 y Y es igual a 0, porque X es igual a 0 y Y es igual a 1. Y si pasa esto, no pasa esto. Así que si son excluyentes, la probabilidad de que pase esto o esto, ¿cómo se calcula? Después, pongan pausa, pero yo les doy la respuesta. Cuando es la probabilidad de esto o esto y son excluyentes, es la suma de las probabilidades de cada uno. Si no, habría que restar la probabilidad de la intersección, pero acá son excluyentes. O sea que es la probabilidad de que X sea igual a 0 y que Y sea igual a 1. ¿Sí? Más la probabilidad de que X sea igual a 2 y que Y sea igual a 0. Y ahora sí, ¿cómo calculo la probabilidad de que X sea igual a 0
y que y sea igual a 1. Bueno, es la probabilidad. Ahora es con y. Pero, ¿qué pasa? X e y son variables aleatorias independientes. Como son independientes, el suceso x igual a 0 y el suceso y igual a 1 son sucesos independientes. ¿Se entiende? Y entonces, yo puedo poner esto como la probabilidad de que x sea igual a 0 por la probabilidad de que y sea igual a 1. ¿Ok? Más la probabilidad, y acá le pasa lo mismo. La probabilidad de que x sea igual a 2 y que y sea igual a 0 es la probabilidad de que x sea igual a 2 por la probabilidad de que y sea igual a 0, porque las variables son independientes, así que estos dos sucesos son independientes, y ahí vale lo de la probabilidad de A y B, si son independientes, los eventos, es probabilidad de A por probabilidad de B. Probabilidad de x igual a 2 por probabilidad de y igual a 0. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo calculo esas probabilidades? Bueno, son probabilidades puntuales. ¿Sí? Esto es P de x en 0 por P de y en 1 más P de x en 2 por P de y en 0. Y esas hay que calcularlas. Bueno, esas las puedo calcular usando las FGP de estas variables. Pero me ahorro hacer cuentas más feas, digamos. No es tan feo derivar una o dos veces esta o esta como derivar esta porquería. ¿Sí? O sea, yo prefiero realmente trabajar con la derivada segunda de esto antes que con la derivada segunda de esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacer la... Vamos a calcular esas probabilidades, ¿sí? Voy a borrar esta parte y voy a dejar eso nada más abajo. Bueno. Como está quedando largo el segmento, voy a chequear que esté grabando, porque si no ya saben que puede terminar todo muy mal. Sí, se grabó, por suerte. Entonces, tenemos que calcular esto, ¿sí? Ponemos la probabilidad de x en 0, y en 2, y la de y en 1 y en 0. ¿Sí? Vamos con la de x. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Bueno, la de x en 2 con la de x en 0, por la fórmula que vimos antes, va a ser la FGP de x en 0, derivado ¿cuántas veces? 0 veces, o sea, no la derivo, la pongo así, y dividido 0 factorial. Ya sé que el 0 factorial da 1, pero si los escribo para que cuando haga falta realmente ponerlo no se olviden. ¿Sí? Entonces, el factorial es 1 y g en 0 da 0 sobre 4 da 0. O sea, esta probabilidad da 0. Con lo cual ya sé que ni hace falta calcular esta. ¿Sí? Porque si esta da 0, acá no, esto no me importa lo que da. Así que en realidad lo único que puede pasar como para que z dé 2 es que x sea 2 y que y sea 0. Y acá un poco de picardía, o por lo menos de previsión. ¿Qué pasa si yo derivo esto una vez, dos veces, que es lo que necesito hacer para encontrar la probabilidad en 2, ¿no? Probabilidad de x en 2, derivada de g en 0. ¿Por qué en 0? Porque estoy calculando una probabilidad. Siempre en 0. Si no es que acá era 0 y entonces acá 0 y acá era en 2, entonces se evalúa en 2. Es en 0 porque estoy buscando, porque quiero que me dé probabilidades. Es en 1 si quiero que me dé momentos factoriales. ¿Ok? Bueno, insisto porque sé que eso en general suele generar bastante confusión. ¿Dónde va este 2? Digamos, ¿cómo hago para que aparezca el 2? Acá. Derivo dos veces. ¿Ok? Y además, obviamente, tengo que ir por 2 factoriales. ¿Estamos? Ya que ahora vamos a hacer esa derivada. Ahora, ¿qué pasa si yo hago toda esa derivada, no sé qué, me complico, me equivoco, la borro, vuelvo a empezar, etcétera? Y después voy y veo la probabilidad de y igual a 0, como la vi acá, que se veía tan fácil, la de x, y me da 0. No me voy a matar, pero es como, me voy a sentir un poco tonto, por decirlo de alguna manera. Entonces mejor chequeo esto antes. ¿Sí? Veo cuánto es la probabilidad de y igual a 0. La probabilidad de y igual a 0, o sea, la probabilidad puntual de y en 0, es la función general de momentos de y en 0, ¿sí? En 0 porque estoy viendo la probabilidad en 0, ¿no? Y si estuviera, ojalá me gustaría estuviera en clase para ver cuántos hacen que sí, y porque la respuesta está mal, obviamente. No, en 0 porque es una probabilidad. El hecho de que sea en 0 lo que significa es que no tengo que derivar la FGP, ¿ok? Entonces derivo ninguna vez y evalúo en 0 para que me dé una probabilidad y divido por 0 factorial.
¿Cuánto es g de i en 0? Es 1/2 más 1/4 por 0 más 1/4 por 0 es 1/2 dividido 0 factorial, que es 1, listo, es 1/2. ¿Ok? O sea que no zafé, tipo, no da 0. ¿Sí? Esta da 1/2, así que la cuenta la voy a tener que hacer, pero bueno, chequeo por las dudas. ¿Sí? Si me daba 0, listo, la respuesta iba a ser 0 y ya está, y no hago ninguna cuenta más. Entonces vamos a hacer la derivada segunda de esto. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, estoy borrando todo a 0. Entonces tengo que la probabilidad en 2 es la derivada segunda de x en 0 para que me dé una probabilidad, derivada segunda porque es la probabilidad en 2 sobre 2 factorial, y vamos a derivar g. Si derivo g, tengo que usar la regla del cociente, también lo pueden poner como t por t menos 2 a la menos 2 y usar la regla del producto, si les gusta más eso, se puede usar. Yo en general acá puedo usar el cociente, me parece más cómodo. Entonces tengo la derivada del numerador es 1. Por esto sin derivar es t menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Menos el numerador sin derivar, t, por el denominador derivado. ¿Cómo derivo? Bueno, regla de la cadena. Bajo el 2 por t menos 2. Me queda la 1 porque le resto 1 al exponente. Y ahora tengo que derivar esto. Tengo que derivar t menos 2. Sí, ya sé, no pasa nada porque la derivada de t menos 2 es 1. Pero lo remarco porque si dijera 2 por t menos 2, 2t menos 2 allá adentro, sería por 2. Y no es infrecuente que los parciales se olviden de usar la regla de la cadena cuando derivan y después les da mal. En algunos casos les da, en el mejor de los casos les da mal, les da tan mal que se dan cuenta, fíjense, les da la probabilidad es 1,5, y se dan cuenta que si van se lo corrigen. En otros casos, un poco más graves, no se dan cuenta, no les da tan mal como para darse cuenta y les queda ahí, y bueno, después el ejercicio por esta mal, por esta regular, depende. Y en otros casos, les da tan mal que se dan cuenta, pero no se dan cuenta que es por la regla de la cadena y están en el resto del parcial, se ponen mal con eso, están en el resto del parcial tratando de ver cuál es el problema y no solamente no hacen ese ejercicio, sino que no hacen nada más y bueno, ha pasado, pasa. O sea, presten atención a esas cosas porque pasa. ¿Sí? Y consejo, yo no sé cuándo vamos a volver a tener un parcial presencial, pero no se obsesionen con un ejercicio nunca. Let it go, tipo, no va, paso a otro, después más tarde vuelvo, a lo mejor con la cabeza ya más relajado, o ya después de haber dejado pasar un rato el tiempo, me doy cuenta, y si no, mala suerte, pero por lo menos no me perdí de hacer todo el resto de los ejercicios del parcial, y pasa, por eso se los recuerdo. Yo creo que a esta altura lo deben saber eso, pero nunca estará más recordado. Entonces, bueno, tengo esto, y me falta, entonces, arriba derivado, por abajo sin derivar, menos, arriba sin derivar, por abajo derivado, y ahora este al cuadrado. O sea que t menos 2 al cuadrado es t menos 2 a la cuarta. Bien. Para derivar de vuelta voy a hacer una cosa, que es darme cuenta que acá tengo t menos 2, acá tengo t menos 2, acá tengo t menos 2. Lo puedo dejar así. Pero yo sé que un impulso muy común de la mayoría de ustedes va a ser, bueno, desarrollo el cuadrado, hago la distributiva, trato de ver que junto. Y no es que les va a quedar mal, pero probablemente no el problema que les quede arriba, que va a tener al t menos 2 como un factor, probablemente no se van a dar cuenta. Y probablemente no se van a tomar el trabajo de buscarle las raíces para ver si lo puedo factorizar. Entonces hay que tratar de abstenerse de hacer las cuentas esas. Después, si hay que hacerlas, se hacen, pero abstenerse de ver si antes de eso no puedo hacer lo contrario. En vez de desarrollar todo, ver si lo puedo factorizar de alguna manera más fácil para ver si algo se cancela rápido. Entonces yo voy a sacar de acá y de acá, de estos dos términos, el t menos 2 como factor común, y ahí ya lo voy a poder cancelar con uno de los de abajo. Y eso me va a simplificar mucho las cosas. Si llegan a desarrollar todo, es muy probable que después no se den cuenta que había un t menos 2 factor común que puedo cancelar con el de arriba. Y se les va a complicar bastante más la derivada que sigue. ¿Sí? Y cuanto más complicada esté, más probable es que se equivoquen. O sea, hay como que frenar y mirar siempre. Entonces, todavía no es la derivada segunda. Esto es, saco el t menos 2 factor común. Y ahora me queda, acá, este término que es t menos 2 al cuadrado, le saco el t menos 2 factor común, me queda t menos 2. Una vez, ¿sí? A la primera. Y en este término que es t por 2 por t menos 2, saco t menos 2 y me queda t por 2, o sea, me queda 2t.
¿Ok? Te queda t menos 2 menos 2t. Y abajo queda t menos 2 a la cuarta, que se cancela con este, me queda el cubo. O sea que me queda, este se va, esto me queda el cubo, me queda t menos 2 menos 2t, que es menos 2 menos t, sobre t menos 2 al cubo. Y uno ya casi estaría con ganas de ver, pero esto no es como t menos 2 dado vuelta y cancelar, pero no, ojo. Si yo este menos lo saco de factor común, me queda menos 2 más t. ¿Sí? O sea que en realidad la derivada de esto, lo voy a escribir acá porque ya no tengo mucho espacio, la derivada es menos, y arriba me queda 2 más t, si saco el menos de factor común. Y abajo me queda t menos 2 al cuadrado, o 2 menos t al cuadrado, que lo puedo hacer también, pero bueno, vamos a dejarlo así. T menos 2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahora tengo que derivarla de vuelta, para hacer la derivada segunda. Vamos acá. Vamos a hacer acá, ¿sí? Menos. Arriba, derivo el de arriba es 1. Derivo el de abajo es t menos 2 al cuadrado. No derivo el de abajo, t menos 2 al cuadrado. Menos. El de arriba no lo derivo, t más 2 más t. El de abajo lo derivo. 2 por t menos 2. Por 1. ¿Sí? Que es la derivada de t menos 2. Y el de abajo es t menos 2 al cuadrado, que lo tengo al cubo, perdón, no me estaba equivocando, este era un cubo, lo cambié recién, menos mal que me di cuenta. Era un cubo, acuérdense. Entonces me queda la sexta. ¿Ok? Era a la cuarta y se canceló 1, así que me queda a la sexta. Al cubo, no me queda a la cuarta. Y acá entonces al cuadrado queda la sexta. ¿Y ahora qué hago? ¿Trato de juntar todo esto? Bueno, depende. Yo no lo voy a hacer porque yo lo único que quiero saber es cuánto vale en cero. O sea que ni me gasto. Si total acá luego en cero, sí, seguro enseguida voy a hacer la cuenta. A lo mejor si me pongo a hacer un montón de cosas para que quede linda esta cosa y después se valora en cero, probablemente en el medio me equivoque. ¿Sí? No tiene sentido. Entonces evalúo ya directamente. G segunda en 0 es menos, acá tengo 1, 0 menos 2 al cuadrado 4. Por 1, 4. Menos 2 más 0, 2. Por 2, 4. Por menos 2, menos 8. ¿Sí? Después chequeé en la cuenta por si me equivoqué. T menos 2, 0 menos 2 menos 2 a la sexta es lo mismo que 2 a la sexta es 64. ¿Sí? Y esto es 4 menos 8, 4 más 8, 12, pero tengo un menos allá adelante, así que es menos 12 sobre 64, que obviamente se puede cancelar bastante. Si divido por 4, esto es menos 3, 16 avos, creo. Sí, creo. Pero la probabilidad del 2 que yo quería es eso dividido 2, así que es menos 3, 32 avos. ¿Estamos de acuerdo? Ya estoy, bueno, acá uno tiene que ponerse a ver qué es lo que estoy haciendo, para qué era esto, para qué me inscribí a esta materia, bueno, lo que sea. Menos 3 sobre 32, ¿para qué me presenté al concurso de esta materia? Bueno, exacto. Menos 3 sobre 32 es esto, es la probabilidad de 2. Menos 3 sobre 32. Y entonces ahora lo que me falta es la probabilidad de I en 0. Ah, no, ya teníamos, es un medio, listo, ya está. Entonces, respuesta, me puse contento. La probabilidad de Z en 2, que es lo que estábamos calculando, ¿sí? Que era esto, es 0, por lo que sea, 0, más menos 33 sobre 32 por un medio, menos 3 sobre 64. ¿Sí? Les escribo la respuesta acá para escribirla, pero es eso, menos 3 sobre 64. Y entonces algo está mal. ¿Por qué? Porque es una probabilidad. ¿Y me puedo equivocar? Sí, me puedo equivocar. O sea, me puedo equivocar en las cuentas, me equivoco en las cuentas. Lo voy a revisar, creo que es este menos el que está mal. Pero lo voy a revisar y ahora les digo. ¿Sí? Y no lo voy a editar la cuenta primero porque es muy larga la cuenta y segundo porque está bueno darse cuenta, o sea, terminar y darme cuenta que me equivoqué. Es una probabilidad, no me puede dar negativo. Listo, perfecto. Ahora corto y reviso las cuentas y les digo que me equivoqué. ¿Ok? Bueno, ya me di cuenta.
no sé si alguien mientras lo estaba haciendo se dio cuenta, pero ese cuadrado que yo cambié acá, que dije, ah, no, no era cuadrado, era el cubo, por eso va a la sexta. Sí, tendría que haberme, digamos, obviamente, si ese era el cubo, también debo haber derivado más la parte de arriba, y sí, estaba en la parte de arriba, ¿ok? Piensen que, en realidad esto es, era la derivada el menos de afuera, la derivada de arriba en t, la derivada de arriba es 1, y el de abajo sin derivar este menos 2 al cubo, entonces, no al cuadrado. Y después acá, cuando tengo 2 más t sin derivar, cuando derivo, acá es por 3 por t menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Por la derivada de t menos 2, que es 1. Entonces ahora cuando reemplazo me queda menos 0 menos 2 es menos 8. 0 menos 2 es menos 2, perdón. Sí, ya no estoy bien, todavía falta. 0 menos 2 es menos 2, al cubo es menos 8. O sea que acá da menos 8. Y acá tenemos menos 2. 2 más 0 es 2 por 3. Y 0 menos 2 es menos 2, al cuadrado es 4 positivo. Entonces ahora me da, arriba me da 2 por 3, 6 por 4, 24, menos 8 menos 24 es menos 32. Pero como tengo un menos acá adelante, menos 32 sobre 64 es 32 sobre 64, esto es un medio. ¿Sí? Más lindo el número de paso. Un medio, entonces es esto, y entonces como este también era un medio, entonces no, perdón. Un medio es lo que da la derivada, que la tengo que dividir por 2. ¿Por qué? Por la fórmula esta. Eso es un cuarto, así que esto es un cuarto. Y por un medio, que era la probabilidad de igual a 0, que ya lo habíamos calculado, que se ve acá muy fácil, esto da un octavo. Que creo que es la solución que está en la guía. Entonces vamos a seguir, voy a descansar un minuto, porque claramente ya me mareé. Si lo mareé mucho, descansen un segundo, vuelvan a mirar. Espero que se haya entendido, si no cualquier cosa me consultan. Y vamos a seguir con lo que queda, el punto B y el C. ¿Ok? Entonces el punto B pedía dos cosas. Una era la probabilidad de Z en 2, que ya la hicimos. Insisto, se podría haber hecho directamente derivando esta función en 2. Fíjense que si me equivoqué con esta, me habría sido con esta, así que yo no lo voy a hacer. Pero hoy por lo menos no. Prueben de hacerlo también con una manera alternativa para ver que se gana lo mismo. Y evaluando la derivada segunda de esta directamente en 2 y dividiendo por 2 y ya está. ¿Sí? Pero me gustaba, quería mostrar esta idea de que también como era x más 2, sí, como que uno podía analizar cuáles son los casos que hacen que dé 2. Porque además eso va a tener que ver con un poco con lo que viene después, ¿sí? de la suma de una cantidad aleatoria de términos. Pero lo otro que pide el punto B es la probabilidad de z mayor a 0. ¿Sí? Y ustedes dicen, bueno, ¿y cómo hago eso con la FGP? Si la FGP me da puntuales. Bueno, trato de pensar en términos puntuales. Z mayor a 0 es fácil, es el complemento de z menor o igual a 0. Pero además como z es una, en principio es una variatoria discreta que solo puede tomar los valores 0, 1, 2, 3, etc., ¿sí? Como mucho, ¿sí? A lo mejor tomar menos que esos, uno puede decir que esto es 1 menos la probabilidad puntual de z en 0. Es decir, como z solo tiene probabilidad puntual positiva en 0, en 1, en 2, en 3, etc., y es discreta, en realidad lo que tengo que hacer es contar cuáles de esos están acá, o cuáles no están acá. O sea, cuáles están acá, bueno, todos menos 0, o sea que sería la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4 hasta infinito. Para hacerlo más fácil, lo que hago es 1 menos la probabilidad de 0. Esto es algo típico como lo que hacían con la binomial o con la Poisson, cuando les decían, bueno, hallar la probabilidad de que sea más de tantos éxitos o lo que sea. ¿Sí? ¿Se entienden? Entonces 1 menos la probabilidad de z en 0, y la probabilidad puntual de z en 0 es fácil, porque es la FGP de z en 0, porque es en 0. No, no es por eso. El 0 es porque quiero que me dé una probabilidad. Como es la probabilidad en 0, lo que hago es derivar 0 veces, no derivo la función. ¿Sí? El 0 está en el hecho de que no esté derivando la función. El 0 en el que evalúo es porque quiero que me dé una probabilidad. ¿Ok? Y eso sobre 0 factorial. ¿Y esto que me da? Probabilidad de z en 0, bueno, la función, la z evaluada en 0, evalúo. No hace falta que la escriba ni más ni menos, ya está. Es
0, porque me da 0 el numerador y el denominador no, así que es 0 sobre 1 es 0. Así que esto es 1 menos 0, 1. Esa es la respuesta. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a ver el punto C. Así que me pide hacer algunas esperanzas y eso, hay que hacer alguna derivada más, pero vamos a pasar eso y después ya pasamos a lo último que queda a ver de FGP.